Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a resolver 5 ejercicios de ecuaciones diferenciales homogéneas. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio que vamos a resolver, como les dije, 5 ejercicios de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, entonces tenemos el primer ejercicio. Nos dice y'', que quiere decir la derivada de y de segundo orden. Listo, la segunda derivada de y, más 3 por la primera derivada de y o y', más 2y igual a 0. Listo, homogénea porque vemos que aquí está igualada a 0. Y nos dan también unas condiciones iniciales, y de 0 igual a 2 y y' de 0 igual a 1. Listo. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Tanto la solución general como la solución particular de la ecuación diferencial. Voy a iniciar explicando este ejercicio, listo, de forma general, porque el primer paso es el mismo para los demás ejercicios, porque aquí vamos a encontrar una ecuación que se llama ecuación característica y se encuentra mediante una solución que se asume de la ecuación diferencial, y mediante esta solución que se está asumiendo se puede encontrar entonces esa ecuación característica. Vale, solamente la voy a explicar en este ejercicio. En los otros ejercicios ya de una vez vamos a arrancar iniciando con la ecuación característica, ¿vale? En este es el único donde yo voy a explicar cómo encontrar esa solución característica, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar la ecuación característica, que también se conoce como ecuación auxiliar de la ecuación diferencial, asumiendo que la solución tiene está dada de esta forma, ¿vale? Viene dada de esta forma, como y igual a Euler elevado a la r por t. Hay unos ejercicios donde van a encontrar en vez de r la letra m. Es lo mismo, ¿listo? Es lo mismo. Ahora, ¿por qué se asume esta solución? En los videos que tengo de forma pública de este tipo de ecuaciones diferenciales explico por qué se asume este tipo de solución, ¿vale? Entonces, a partir de esta solución que estamos asumiendo de la ecuación diferencial, vamos a calcular sus derivadas respectivas, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a calcular las derivadas hasta llegar al orden de la derivada mayor de la ecuación diferencial. Vemos que la derivada de orden mayor que encontramos en la ecuación diferencial es la de segundo orden. ¿Listo? Es decir, de aquí solamente vamos a calcular hasta la derivada de segundo orden, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Entonces, calculamos la derivada de primer orden, ¿listo? Que sería simplemente la derivada del exponencial, que sería el exponencial, y se multiplica por la derivada del exponente, que la derivada de r por t es r. Listo, estamos derivando con respecto a la variable t. Bien. Ya tenemos entonces, podemos simplificar, escribimos este r aquí adelante y que nos queda r por Euler a la r por t. Y ahora calculamos la derivada de segundo orden, es decir, derivamos nuevamente esta primera derivada que acabamos de calcular. Entonces ahora tenemos r por Euler a la r por t. Entonces si nosotros lo derivamos, entonces sería, dejamos el r que es constante tal cual allí y lo multiplicamos por la derivada de Euler a la r por t. Y eso ya lo habíamos derivado anteriormente. ¿Y cuánto nos dio? R por Euler a la r por t. Este r con r me da r a la 2, Euler a la rt, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la segunda derivada. Ahora, tanto y como y' como y' se sustituyen aquí en la ecuación diferencial. Entonces donde está y', colocamos r a la 2 por Euler a la r por t, más 3 por y', pero y' es r por Euler a la rt. Aquí en vez de y' colocamos r por Euler a la r por t. Aquí más 2 que multiplica y, pero y es Euler a la r por t. ¿Listo? Entonces ya eliminamos los paréntesis, tenemos r a la 2 por Euler a la r por t, más 3 por r por Euler a la r por t, más 2 por Euler a la r por t, igual a 0. ¿Listo? Entonces notemos aquí lo siguiente, que nosotros podemos dividir cada término entre Euler a la t, Euler a la r por t, perdón. Euler a la r por t,
Recuerden que si dividimos cada término de toda la ecuación por lo mismo, seguimos teniendo una ecuación equivalente. Entonces aquí 0 entre esto nos da 0. Aquí simplifica este Euler con este Euler, este Euler con este Euler, este Euler con este R. Entonces miren, aquí nos queda R a la 2, aquí nos queda 3R y aquí nos queda 2. Y esto que encontramos solamente en términos de la variable R es lo que se conoce como ecuación característica. ¿Listo? Entonces ya, como les dije, en los demás ejercicios vamos de una vez a solucionar la ecuación diferencial a partir de la ecuación característica correspondiente. De esta manera llegamos a la ecuación característica, pero es muy sencillo. Simplemente, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma y queremos encontrar su ecuación característica, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y' va a significar la variable R a la 2, porque es la de segundo orden. Entonces aquí va a ser la variable elevada al cuadrado, o elevada a la 2, más y' es la primera derivada, entonces solamente 3 por R, más esta no es ninguna derivada, entonces sería sin la R, entonces más 2 igual a 0. Y esta entonces es la ecuación característica, ¿vale? Pero se llega de esta forma. Solucionamos la ecuación característica, es decir, vamos a encontrar todos los valores. Vamos a encontrar todos los valores para los cuales esta ecuación característica es igual a 0. ¿Listo? Entonces, notemos aquí, en algunos casos vamos a utilizar la fórmula general, pero hay unos casos donde podemos factorizar y es mucho más sencillo. Aquí en este caso podemos factorizar, ¿verdad? Entonces, recuerden, sacamos los dos factores, entre paréntesis. En el primero va la raíz cuadrada del primer término, que sería R, aquí también R. Aquí va el signo que va aquí en la mitad, y aquí va el signo que resulta de multiplicar este signo con este, más por más, más. Y ahora buscamos dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. Entonces 2 por 1 me da 2 y 2 más 1 me da 3. ¿Cierto? Entonces R más 2 por R más 1 es este trinomio factorizado, ¿vale? Y aquí aplicamos el teorema de factor nulo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos multiplicando R más 2 por R más 1 y esto debe ser igual a 0, existen dos conclusiones, digámoslo así, de que R más 2 sea 0 o que R más 1 sea 0, ¿cierto? Si este es 0, a multiplicarse con este nos da 0, ¿verdad? Y si esto es 0, a multiplicarse con este nos da 0. Entonces, uno de los dos debe ser 0 para que eso nos dé 0. Entonces tenemos R más 2 igual a 0 y R más 1 igual a 0. Aquí despejamos, este 2 pasa aquí a restar y me queda que R es igual a menos 2, pero vamos a llamarle R sub 1, ¿listo? Como la respuesta 1 de R. Y R sub 2, la respuesta 2 de R. Podemos también llamarlo lo contrario, este R1 y este R2, no importa. ¿Listo? Entonces ya tenemos la solución de la ecuación característica. Ahora, cuando nosotros tenemos raíces, ¿listo? Esto se le llaman raíces del polinomio. Entonces, cuando nosotros tenemos esas raíces distintas, ok, que esta raíz es distinta a esta, la solución viene planteada de esta forma, ¿listo? Para dos raíces distintas. Como y igual a una constante C1 por Euler elevado a una de esas raíces por X más la C2, una constante 2 por Euler elevado a la segunda raíz por X. Entonces sustituimos, aquí sería C1 por Euler a la menos 2 por X más C2 por Euler elevado a la menos 1 por X, que es menos X, ¿verdad? Ahí está un 1 implícito. Y esto es lo que se conoce como la solución general de la ecuación diferencial, ¿vale? Ahora debemos encontrar la solución particular. ¿Cómo encontramos la solución particular? Con las condiciones iniciales del problema. Entonces a partir de allí nosotros vamos a encontrar esa solución particular. ¿Listo? Esta es la solución general. Y a partir de las condiciones iniciales vamos a encontrar la solución particular. Noten aquí lo siguiente. Aquí nos dice y de 0 es igual a 2. Quiere decir que cuando y de 0 es igual a 2, quiere decir que cuando x, que es esto lo que está acá, x es igual a 0, entonces y es igual a 0. Y es igual a 0. Y en la otra, y' de 0 igual a 1. Quiere decir que cuando x es igual a 0, entonces la derivada de y evaluada en 0 es igual a 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos y, ¿verdad? Y de x.
Vamos a sustituir donde está x, 0. Entonces sería y de 0 igual a C1 por Euler a la menos 2 por 0 más C2 por Euler a la menos 1 por 0. Menos 1 por 0 obviamente nos da Euler a la 0, ¿cierto? Y Euler a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Aquí también esta multiplicación nos da 0 y Euler a la 0 nos da 1. Entonces C1 por 1, C1, C2 por 1, C2. Y todo esto debe ser igual a 2, porque me dicen que cuando evaluamos en la solución general, es decir en Y, evaluamos x igual a 0, esto es igual a 2. ¿Listo? Entonces tenemos una ecuación que nos dice que la constante 1 más la constante 2 debe ser igual a 0. Y vamos a llamarle ecuación 1. ¿Listo? Ecuación 1. Ahora, para poder evaluar la segunda condición inicial, debemos encontrar y'. ¿Listo? Es decir, vamos a derivar la solución general. Vamos a derivar y. Aquí sería la derivada de este término. ¿Cuál es la derivada de C1 por Euler a la menos 2x? C1 se deja quietecito porque es una constante. Se deja la exponencial y se multiplica por la derivada del exponente, que es menos 2. Este menos 2 pasa aquí a multiplicar. ¿Listo? Pasa aquí a multiplicar y me queda menos 2 por C1. ¿Listo? Menos 2 por C1, Euler a la menos 2x. Y así mismo para el otro caso, tenemos C2 por Euler a la menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1. Este menos 1 pasa aquí a multiplicar y me queda menos C2 por Euler a la menos x. Mirenlo acá. Esta es la derivada. Ahora evaluamos x igual a 0 en la derivada. Entonces menos 2 por C1 por Euler a la menos 2 por 0, menos C2 por Euler a la menos 1 por 0. Esto debe ser igual a 1, que es la condición inicial. Aquí recuerden, el Euler elevado a la 0 nos da 1 y multiplicarse con esto pues es menos 2C1. Esto también nos da 1, al multiplicarse con menos C2 nos da menos C2. ¿Qué quiere decir? Que encontramos otra ecuación que nos dice que menos 2C1 menos C2 es igual a 1. ¿Listo? Tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ecuación 1, ecuación 2. Podemos resolverlas por distintos métodos. Aquí voy a resolverlas por el método de eliminación. Entonces vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Listo? Entonces aquí miren que este C2 se simplifica con este C2. Y nos queda C1 menos 2C1 nos da menos C1 y 2 más 1 nos da 3. Este menos pasa para acá. O multiplicamos simplemente todo por menos 1 y nos queda que C1 es igual a menos 3. Ya tenemos C1. Entonces sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en la primera, que es más sencilla. Sustituimos aquí en C1 el valor de C1, que es menos 3. Entonces nos quedaría menos 3 más C2 igual a 2. Este menos 3 pasa aquí a sumar y 2 más 3 es 5. Quiere decir que C2 es igual a 5. ¿Listo? C2 es igual a 5. Ahora vamos a sustituirlo, tanto C1, que ya lo encontramos, como C2, aquí en la solución general. ¿Listo? El valor de C1 acá y aquí el valor de C2. Y nos queda así, menos 3 Euler elevado a la menos 2x más 5 por Euler a la menos x. Y esto se conoce como la solución particular. ¿Listo? Solución particular de la ecuación diferencial. Y de esta manera terminamos el ejercicio número 1. Que yo lo comprobé en Symbolab y miren que exactamente nos dio el mismo resultado. Miren, y' más 3y' más 2y igual a 0. Y las condiciones y de 0 igual a 2 y y' de 0 igual a 1. ¿Listo? Y nos dio 5 Euler a la menos t. Bueno, este lo escribo aquí de primero. Aquí es lo único que cambia es la letra t. Y aquí menos 3 Euler elevado a la menos 2x. ¿Listo? Aquí lo que hizo fue cambiar el orden y en vez de t, en vez de usar x, usa la letra t. ¿Listo? Entonces vamos con el segundo ejercicio. Tenemos y' más 4y' más 5y igual a 0 y las condiciones iniciales y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a menos 2. Bien. Encontramos la ecuación característica de la ecuación diferencial asumiendo la siguiente solución. Ya yo les expliqué esto en el ejercicio, cómo llegamos a la ecuación característica, que vamos a aplicarlo exactamente igual a las demás ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a iniciar desde la ecuación característica. Recuerden, entonces sería r a la 2 más 4r más 5 igual a 5. Igual a 0. Entonces, en este caso la ecuación característica la debemos resolver por fórmula general. ¿Listo? Por fórmula general. Recuerden la fórmula general. R12
a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Recuerden que la fórmula general la usamos para resolver ecuaciones cuadráticas y es lo que tenemos acá, una ecuación cuadrática, ¿cierto? Ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es el término que multiplica a la variable de x a la 2, b es el que multiplica a x y c es el término independiente. ¿Listo? Entonces aquí sería a igual a 1, b igual a 4 y c igual a 5. Sustituimos aquí en la fórmula general. Aquí sería menos b, entonces sería menos 4, más o menos raíz cuadrada de b a la 2, que sería 4 a la 2, menos 4 por el valor de a que es 1, por el valor de c que es 5, entre 2 por el valor de a que es 1. Noten acá lo siguiente. Aquí 4 a la 2. A ver, hagamos lo que está allá adentro porque aquí lo hice de forma directa. 4 a la 2 es 16. Listo, y aquí sería menos 4 por 1 menos 4 por 5 menos 20. 16 menos 20 nos da menos 4. Listo, tenemos la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué pasa ahí? ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Entonces recuerden que ya entramos a los números imaginarios. Ese raíz cuadrada de menos 4 lo podemos escribir como como 4 por menos 1, ¿verdad? Entonces le podemos sacar la raíz cuadrada al 4. Sale como 2 de la raíz y dentro nos queda el menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Este es un número imaginario. Entonces nos quedaría aquí 2 por i. Aquí sí nos sigue quedando menos 4, aquí abajo 2. Ahora aquí podemos simplificar. Noten que aquí podemos sacar mitad de 4, 2, mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Nos quedaría solamente menos 2 más o menos 1 por i. Listo, tenemos esta solución, que se le conoce como solución compleja. Listo, son raíces complejas. Donde recuerden que como el más tenemos un más y un menos, utilizamos uno con un menos y utilizamos uno con un más. Tenemos estas dos raíces complejas. ¿Vale? Listo. Ahora, cuando tenemos raíces complejas de esa forma, r igual a alfa más o menos b por i, esto como nosotros tenemos r igual a menos 2 más o menos 1 por i, ¿qué quiere decir? Que este que está aquí es alfa, entonces alfa vale menos 2, y este que está acá es b, quiere decir que b vale 1. Entonces identificamos cuánto vale alfa y cuánto vale b, ¿vale? Entonces cuando tenemos raíces complejas, la solución viene dada de esta forma, como Euler elevado a la alfa por x, todo esto que multiplica a c1 por el coseno de b por x más c2 por el seno de b por x, donde c1 y c2 son constantes. Este b es este que ven acá y este alfa es este que ven acá. Entonces sustituimos, nos queda Euler elevado a la menos 2 por x por c1 por el coseno de 1 por x más c2 por el seno de 1 por x. Ese 1 lo podemos quitar para escribirlo mejor y nos queda así. Entonces esta solución que ven acá es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Listo? Ahora encontramos la solución particular. La solución particular la encontramos mediante las condiciones iniciales del problema, que nos dicen que y de 0 es igual a 1 y y' de 0 es igual a menos 2. ¿Listo? Eso es. Ahora vamos a evaluar la primera condición, que nos dice que cuando x es igual a 0, entonces y es igual a 1. Entonces vamos a evaluar 0 aquí en la función. Sería Euler elevado a la menos 2 por 0. ¿Listo? Aquí no queda Euler a la 0, ¿verdad? Porque menos 2 por 0 es 0, entonces nos queda Euler a la 0. Aquí hice 1 por el coseno de 0. ¿Listo? El coseno de 0 es 1, mírenlo acá. Hice 2 por el seno de 0, el seno de 0 es 0. Entonces noten, Euler a la 0 nos da 1. Entonces es este 1 que ven acá. Este C2 por 0 se cancela porque C2 por 0 me da 0. Nos queda que es 1 por C1 por 1 es C1. Y todo esto es igual a 1, quiere decir que C1 es igual a 1. Le encontramos la constante 1. Para encontrar la constante 2, entonces nosotros debemos aplicar la otra condición inicial, que nos dice que y' de 0 es igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando evaluamos x igual a 0 en la derivada de y, eso nos da menos 2. Pero no tenemos la derivada de y. ¿Qué debemos hacer? Encontrarla. Vamos a derivar y.
Tenemos aquí y, entonces vamos a derivarla. Aquí es la derivada de un producto. Listo. Recuerden que la derivada de un producto es cuando tenemos f por g, queremos derivarlo, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y eso es lo que vamos a hacer. Este es el primer término y este es el segundo. Derivada de Euler a la menos 2x. Recuerden, se deja el exponencial y se multiplica por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos 2, perdón. Entonces menos 2 por Euler a la menos 2x. Por todo esto sin derivar, que sería el segundo término. Ahora lo contrario, dejamos este sin derivar, ¿vale? Dejamos este sin derivar y derivamos el segundo término, que sería la derivada de C1 por coseno. La derivada del coseno es menos seno, y al multiplicarse con la constante me da menos C1 por el seno de x, ¿vale? C2 por el seno de x, si lo derivamos, ¿cuánto es? Dejamos la constante quietecita y derivamos el coseno. La derivada del coseno es, perdón, derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno. ¿Listo? Bien, entonces aquí ahora vamos a multiplicar. O simplemente podemos evaluar de una vez. ¿Listo? Para no simplificar allí. Lo que hice fue evaluar de una vez. Entonces donde está x colocamos 0. Y eso nos debe dar igual a menos 2, que es la condición inicial. Menos 2 por Euler a la menos 2 por 0. Ya saben que aquí el exponente me da 0. Y Euler a la 0 nos da 1, que es este 1 que ven acá. Aquí C1 por coseno de 0 es, coseno de 0 es 0. Perdón, coseno de 0 es 1. Aquí el seno de 0 es 0. Aquí esto también nos da Euler a la 0 y elevado a la 0 pues nos da 1. ¿Cierto? Euler elevado a la 0 nos da 1. Aquí el seno de 0 es 0 y aquí el coseno de 0 es 1. Entonces vamos a simplificar. Por ejemplo, este se va porque se multiplica con 0. Este también. Y aquí nos quedaría solamente C2. Y de este lado se nos quedaría menos 2 por C1. Pero ya nosotros conocemos el valor de C1, que vale 1. Menos 2 por 1, menos 2. Y este menos 2 pasa aquí a sumar. Me queda menos 2 más 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Quiere decir que C2 vale 0. ¿Listo? Entonces C1 y C2 los sustituimos en la solución general para obtener la solución particular. En Euler elevado a la menos 2x. Aquí iba C1, pero C1 vale 1 por el coseno de x, más C2, pero C2 vale 0. Entonces esto se cancela y nos queda solamente Euler elevado a la menos 2x por el coseno de x. Listo, entonces ahora vamos a comprobarlo en Symbolab. Vamos a comprobar la respuesta. Vamos aquí a cambiar, a ver si nos deja cambiar los valores. Sí, parece que sí. Aquí nos deja poner 4. A ver. Sí, aquí sería 5. Aquí sería y de 0 igual a 1. Y aquí y' de 0 igual a menos 2. Y le damos igual. Y miren cuánto nos da. Y igual Euler a la menos 2t por el coseno de t. Es exactamente la misma solución que acabamos de encontrar, solo que aquí en vez de usar x usa la variable t. Pero es lo mismo, listo. Bien, entonces ya solucionamos el segundo. Vamos a solucionar el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice la ecuación diferencial y' menos 6y' más 25y igual a 0. Y las condiciones iniciales y de 0 igual a 4 y y' de 0 igual a 8. Ya saben que yo en el primer ejercicio les expliqué cómo llegar a la solución a la ecuación característica. Ya aquí vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿vale? Considerando ya a partir de la ecuación característica. La ecuación característica para esa ecuación diferencial es de esta forma, ¿vale? Es una ecuación cuadrática que para resolverla, listo, para encontrar las raíces nosotros debemos aplicar la fórmula general que vemos aquí. Esta es la fórmula general, que es para solucionar ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? De la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. A es el que multiplica x a la 2, b es el que multiplica x a la 1 y c es el término independiente. Entonces en nuestro caso a vale 1, b vale menos 6 y c vale 25. Sustituimos acá. ¿Listo? Entonces sería menos el valor de b, pero b vale menos 6. Tienen que tener en cuenta que el menos este es de la fórmula y este es del valor de b.
Entonces aquí menos por menos me da más. Aquí sería menos 6 elevado a la 2. Nos da 36. Vamos a colocarlo aquí por aparte. 36. Y aquí menos 4 por 1, menos 4 por 25. Nos da menos 100, ¿cierto? 36 menos 100 nos da menos 64. Menos raíz cuadrada de menos 64. ¿Listo? Y recuerden, tenemos raíz cuadrada de un número negativo. No existe, ¿verdad? No existen los números reales. Entonces podemos escribir esa raíz cuadrada como raíz cuadrada de 64 por menos 1. Por menos 1. Le sacamos raíz a raíz cuadrada del 64, que es 8. Y nos queda aquí raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 es i. ¿Listo? Entonces por eso aquí tenemos 8 por i. Aquí podemos simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 8 es 4. Y mitad de 2 es 1. Nos queda 3 más o menos 4 por i. ¿Listo? Entonces tenemos lo que se conoce como raíces complejas. ¿Listo? Tenemos como solución raíces complejas. Una parte real y una parte imaginaria. Tomamos uno que tenga el signo negativo y uno que tenga el signo positivo. Por eso aquí aparece más o menos. Es decir, uno que le resta y uno que le suma. Entonces para raíces complejas de esa forma, alfa más o menos b por i, que en nuestro caso es 3 más o menos 4 por i. Quiere decir que esto es alfa y esto que están aquí es b, que en algunos casos aparece con la letra beta. ¿Listo? Bien, entonces simplemente cuando nosotros tenemos soluciones complejas de esa forma, viene dada de la siguiente estructura. Euler elevado a la alfa por x, todo esto que multiplica C1 por el coseno de b por x más C2 por el seno de b por x. Sustituimos y nos daría Euler a la 3 por x, y dentro aquí C1 por el coseno de 4x más C2 por el seno de 4x. ¿Listo? Ahora, noten lo siguiente. Para encontrar nosotros la solución particular, porque lo que encontramos acá, bueno, acá es la solución general de la ecuación diferencial. Debemos encontrar la solución particular ahora, a partir de las condiciones iniciales que nos dan de que y de 0 es igual a 4 y y' de 0 es igual a 8. Quiere decir que cuando x es igual a 0, la función y que acabamos de encontrar es igual a 4. Y cuando x es igual a 0, la derivada de esa función es igual a 8. ¿Listo? Entonces, vamos a sustituir la primera condición inicial en la ecuación. Aquí nos quedaría Euler elevado a la 3 por 0. Aquí nos quedaría Euler a la 0, ¿verdad? Y Euler a la 0 es 1. Aquí coseno de 4 por 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Por eso aquí aparece 1. Seno de 4 por 0. 4 por 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces aquí miren que esto se simplifica. Y todo esto debe ser igual a 4 por la condición inicial. Esto se simplifica. Aquí me queda que C1 es igual a 4. Ya tenemos el valor de C1. Listo, ya lo tenemos acá. Falta C2. Para encontrar C2 encontramos primero la derivada para poder evaluar la segunda condición. Listo. Entonces derivamos y. Al derivar y tenemos. Aquí tenemos la derivada de un producto, ¿verdad? Esta función multiplicada por esta función. Recuerden que si tenemos f por g y lo queremos derivar, una función f por una función g sería derivar el primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Listo, entonces nos quedaría derivada de Euler a la 3x, se deja el exponencial y se multiplica por la derivada del exponente. Derivada de 3x es 3. Por todo esto sin derivar. Ahora más este sin derivar por todo esto derivado. Derivada de coseno de 4x. Bueno, derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Por eso aquí aparece este negativo. Y se multiplica por la derivada interna. Regla de la cadena. Derivada de 4x es 4. Entonces ponemos el 4 acá. Y el C1 pues que es una constante que queda ahí. Listo. Ahora hacemos lo mismo para este término. C2 queda aquí, ¿cierto? Derivada del seno es coseno. Y se multiplica por la derivada interna, que es derivada de 4x es 4. Y ahora sustituimos, donde está x colocamos o ingresamos el valor de 0. 3 por Euler a la 3 por 0. Perdón, a la 3 por 0. Esto nos da Euler a la 0, que a la vez Euler a la 0 es 1. Aquí nos da coseno de 0. 4 por 0 es 0, ¿verdad? Y
coseno de 0 es 1. Aquí nos da el seno de 0 es 0. Aquí esto también nos da 1. Aquí seno de 0 es 0. Y aquí el coseno de 0 es 1. Todo esto debe ser igual a menos 8 por la segunda condición. Entonces vamos a ver que simplificamos. Esto nos da 0, esto nos da 0. Aquí 3 por 1, 3 por C1 por 1 nos da 3C, nos da 3C1. Y aquí tenemos 4C2. Todo esto debe ser igual a menos 8. Pero ya nosotros conocemos el valor de C1. Lo sustituimos acá, entonces sería 3 por 4, 12. Y ese 12 lo pasamos aquí a restar. Menos 8 menos 12 nos da menos 20. Y este 4 pasa aquí a dividir. Menos 20 sobre 4 es igual a menos 5. Y encontramos entonces el valor de C2, que es igual a menos 5. Listo, entonces ya tenemos C2. Lo reemplazamos aquí también. ¿Listo? Lo reemplazamos ahí. Y tenemos entonces la solución particular de la ecuación diferencial, que es esta que ven acá. Esto es C1 y esto es C2. Y esto se conoce como la solución particular de la ecuación diferencial. Vamos a comprobarlo en GeoGebra, perdón, en Symbolab. Vamos aquí a editar esa ecuación diferencial, que es la del ejercicio anterior. Y aquí vamos a borrar y vamos a escribir menos 6. Rodamos hacia la derecha. Aquí es 25. Vamos hacia la derecha, igual a 0, es homogénea. Aquí es 4, y de 0 igual a 4, y prima de 0 igual a 8. ¿Cierto? A 8. Bueno, aquí tengo y' de 0 igual a 8. Déjenme revisar el ejercicio, porque ahora no sé si el ejercicio decía 8 o menos 8. Bueno, decía 8. Decía 8. Vamos a darle. Entonces aquí vamos a hacer una corrección, ¿vale? Porque no es menos 8, es 8. Es 8. Listo, el ejercicio aquí estoy viendo que y' de 0 igual a 8. Entonces si ahí es 8, ¿vale? C1 sigue valiendo lo mismo. Simplemente es aquí cuando evaluamos la segunda condición. Aquí es más 8, más 8, más 8, más 8, más 8. Y más 8 menos 12 nos da menos 4, ¿verdad? Entonces sería menos 4 dividido 4. Y eso es igual a menos 1. Entonces nos queda que C2 es igual a menos 1. Listo, haciendo la corrección ahí, que la condición inicial es 8 y no menos 8. Listo. Entonces C2 vale menos 1. Quiere decir que la solución particular viene dada de la siguiente forma. Como y de x es igual a Euler elevado a la 3x, que multiplica a C1, pero C1 vale 4, por el coseno de 4x. Ahora, C2 me dio menos 1, entonces sería menos 1, pero no colocamos el menos 1, simplemente ya sabemos que ahí está el menos 1. Entonces me quedaría menos seno de 4x. ¿Listo? Ahí hicimos la corrección. Entonces comprobamos en Symbolab y miren que nos da exactamente lo mismo. Euler elevado a la 3. Aquí lo que utilizan es la letra T. Miren, que multiplica 4 por el coseno de 4x menos seno de 4x. ¿Listo? Y perfecto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a resolver el cuarto ejercicio. ¿Listo? Tenemos 4y' menos 16y igual a 0. Y las condiciones iniciales y de 0 igual a 2 y y' de 0 igual a 8. Ya en el primer ejercicio yo les expliqué cómo llegar a la solución, a la ecuación característica. Entonces vamos a iniciar de una vez con la ecuación característica que vemos acá. 4r a la 2 menos 16. Solucionamos esta ecuación característica, ¿vale? Esta es mucho más sencilla, aquí no vamos a aplicar fórmula general ni nada. Vemos que podemos expresar esto como una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Escribir esto, este 4r a la 2 como 2r, todo esto elevado a la 2. Si yo elevo esto a la 2, llego acá. Y ese 16 lo puedo escribir como 4 a la 2. Ahora recuerden, cuando nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, a la 2 menos b a la 2, eso lo podemos escribir como el producto de la suma por la diferencia, o de la diferencia por la suma. Entonces,
En nuestro caso, A es este y B es este, entonces sería la resta, la diferencia por la suma, o la suma por la diferencia. 2r más 4 multiplicado por 2r menos 4. ¿Listo? Álgebra, muchachos. Esto es álgebra. Aquí tenemos entonces que aplicar el teorema de factor nulo. Que para que, bueno, aquí al solucionar esta ecuación característica, que es una ecuación cuadrática, factorizamos por diferencia de cuadrados. Y ahora cada factor lo igualamos a 0 por el teorema de factor nulo, porque esto es igual a 0, la multiplicación de estos dos factores va a dar 0, siempre que uno de los dos sea 0. Si 2r menos 4 es igual a 0, entonces al multiplicarse con cualquier cosa que me dé acá, esto es igual a 0. Y de lo contrario también, si aquí esto es igual a 0 y aquí me da cualquier cosa, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces aquí planteamos las dos soluciones, 2r menos 4 es igual a 0 y también 2r más 4 es igual a 0. ¿Listo? Este 4 aquí pasa a sumar y luego este 2 pasa a dividir, 4 entre 2 es 2. Aquí también este 4 pasa aquí a restar, luego el 2 pasa aquí a dividir y menos 4 sobre 2 es igual a menos 2. Y tenemos una solución, dos soluciones. R1 que vale 2 y R sub 2 que vale menos 2. Cuando tenemos soluciones de la ecuación característica donde esas soluciones son raíces distintas, reales, ¿ok? Que son soluciones reales, la solución viene dada de la siguiente forma cuando son dos: C1 por Euler a la R1 por X más C2 por Euler a la R2 por X. Si hubiera más raíces distintas, entonces más C3 por Euler a la R sub 3 por X y así sucesivamente. Listo. Bien, entonces sustituimos aquí, por ejemplo, en R sub 1 vamos a colocar, bueno, aquí a este le coloqué lo siguiente, no importa. Listo, no importa si a este le llamamos a R1 y a este R2 o viceversa. Entonces aquí, por ejemplo, en R1 puse el menos 2 y en R2 puse 2. ¿Vale? C1 por Euler a la menos 2x más C2 por Euler a la 2x. Y esto se le conoce como la solución general. ¿Listo? Porque no conocemos los valores de las constantes. Esa es la solución general. Y ahora para encontrar la solución particular, entonces utilizamos las condiciones iniciales, que nos dice que y de 0 es igual a 2 y y' de 0 es igual a 8. Quiere decir que cuando x es igual a 0, entonces en la función y es igual a 2. Y si x es igual a 0, entonces en la derivada de la función es igual a 8. ¿Listo? Entonces vamos a sustituir la primera condición inicial. Vamos a evaluar x igual a 0 en la solución general. Entonces C1 por Euler elevado a la menos 2 por 0 más C2 por Euler elevado a la 2 por 0. Recuerden, esto nos da 0 el exponente y Euler a la 0 nos da 1 y 1 por C1 es C1. Aquí también Euler a la 0 es 1 y 1 por C2 es S2. Recuerden que esto me debe dar igual a 2 por la condición inicial. Y esto vamos a llamarle ecuación número 1. Y ahora, para poder evaluar la segunda condición debemos encontrar la derivada. ¿Cómo encontramos la derivada? Pues derivando, ¿cierto? Entonces, calculamos la derivada de este término. ¿Ok? Dejamos la constante quietecita. Y derivamos el Euler a la menos 2x, que sería el exponencial por la derivada del exponente, que la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces colocamos el menos 2 acá. Y lo mismo para este. Constante quietecita por el exponencial y multiplicamos por la derivada del exponente, que es 2. Y ahora podemos evaluar la condición inicial, la segunda. Cuando x es igual a 0, esto es igual a 8. Entonces, menos 2 por C1 por Euler a la menos 2 por 0, más C2 por, más 2 por C2 por Euler a la 2 por 0, como esto nos da 0, Euler a la 0 es 1, y 1 por 2C2 nos da 2C2. Aquí tenemos menos 2C1. Y todo esto debe ser igual a 8. Y esta es la ecuación número 2. Entonces podemos resolver. Vamos a poder resolver por el método de eliminación. Vamos a sumar la ecuación 1 y 2, pero para eso vamos a multiplicar la ecuación 1 por 2. Es decir, esta la vamos a multiplicar por 2. Si multiplicamos toda esta ecuación por 2, nos queda 12C1 más 12C2 igual a 4. ¿Cierto? Todo lo multiplicamos por 2, hasta el 2 que está acá, para que se mantenga la misma ecuación. Y luego esta la sumamos con la 12. Entonces sumamos acá para poder cancelar este 12C1 con este menos 12C1. 12C2 más 12C2 nos da 4C2. Y 4 más 8 nos da 12. Luego pasa este 4 aquí a dividir. Nos queda que C2 es igual a 12 sobre 4. Y esto es igual a 3. Ya tenemos C2. ¿Listo? Ese 2 lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones.
es más sencillo sustituirla en la 1. Entonces C1, en C2 vamos a sustituir 3. Entonces sería C1 más 3 igual a 2. Este 3 pasa aquí a restar, 2 menos 3 nos da menos 1. Entonces C1 vale menos 1. Ahora, como tenemos C1 y C2, sustituimos aquí en la solución general para obtener la solución particular. Donde está C1 el valor de C1 y donde está C2 el valor de C2. Nos quedaría así. Este menos 1 por Euler a la menos 2x más 3 por Euler a la 2x. Y esa sería la solución particular. ¿Listo? Solución particular. Y ahora vamos a comprobarle el Symbolab. Listo, entonces vamos a editar acá y vamos a escribir aquí. Ok, vamos a ubicarnos acá. Aquí es 4. No está y', entonces yo le voy a colocar 0 porque no quiero que ahorita que compruebe el ejercicio 5 no quiero que se me borre. Entonces voy a colocar 0, 0 por y', después es 0, ¿verdad? Es como si no estuviera. Y aquí vamos a colocar menos 16. Menos 16. Y ahora las condiciones iniciales, y de 0 me está diciendo que es igual a 2. Y y' de 0 es igual a 8. Y vemos que nos dice que es 3 por Euler a la 2 por t. Aquí lo único que cambia es que utiliza la letra t. Entonces miren, esto corresponde a esta parte. Menos Euler a la menos 2t, que sería menos Euler a la menos 2x. Y aquí lo coloca escrito en este orden. ¿Vale? Entonces con eso comprobamos que está bien. Y ahora vamos por el último ejercicio, que es la siguiente ecuación diferencial. Y' menos 6y' más 9y igual a 0. Y las condiciones iniciales, y de 0 igual a 3 y y' de 0 igual a menos 2. Encontramos la ecuación característica. Ya como les dije, en el primer ejercicio les expliqué cómo llegar a la ecuación característica. La ecuación característica para esta ecuación diferencial es r a la 2 menos 6r más 9 igual a 0. Y ahora hay que solucionar esta ecuación cuadrática, que es la ecuación característica. Vemos que es un trinomio cuadrado perfecto porque si nosotros vamos a escribir ese r a la 2 menos 6r más 9 igual a 0, nosotros lo podemos factorizar de la siguiente forma. Sacamos raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada del tercer término, que es 3. ¿Listo? Y si nosotros multiplicamos, ok, 2 por 3, bueno, vamos a escribir lo siguiente. Escribimos raíz cuadrada de este, entonces vamos a escribirlo acá. Y aquí entre ellos dos vamos a colocar el menos. Ok, y lo vamos a elevar a la 2. Ahora, si nosotros multiplicamos el número 2 por el primer término, nos da 2r. Y ese resultado lo multiplicamos por el segundo término, que es menos 3. 2r por menos 3 nos da menos 6r. Y si ese resultado que obtenemos al hacer esa multiplicación nos da el de la mitad, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces eso lo podemos factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. Nos queda r menos 3 elevado a la 2. Y esto es como tener r menos 3 que multiplica a r menos 3 igual a 0. ¿Listo? Ahora, noten lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de factor nulo, de que esto debe ser igual a 0, o esto también. Y aquí despejamos r, me queda que r1 es igual a 3, y r2 también es igual a 3. Entonces tenemos raíces reales repetidas. Cuando tenemos raíces reales repetidas, ¿listo? Cuando nosotros tenemos raíces reales repetidas, la solución viene dada de la siguiente forma. Bueno, aquí la puse mal. Y aquí va un x. ¿Listo? C2 por Euler a la 3x. Es decir, cuando nosotros tenemos raíces repetidas, en este caso que tenemos 2, la solución viene dada de la siguiente forma. Con una constante 1 por Euler a la R1 por x más C2, aquí es C1, no se ve bien, más C2
por X, por Euler, a ese mismo R, listo, que vamos a llamarle R1, por X, listo, que en forma al sustituirlo nos quedaría así: C1 por Euler a la 3x más C2 por Euler a la 3 por X por Euler a la 3x, así como lo ven acá. Y esto es lo que se conoce como la solución general. Listo, solución general. Ahora, para encontrar la solución particular, vamos a evaluar las condiciones iniciales, que nos dice que y de 0 es igual a 3 y y' de 0 es igual a menos 2. Vamos a la primera condición inicial nos dice que cuando x es igual a 0, y es igual a 3, es decir, la función. Y cuando x es igual a 0, la derivada de y, es decir, la derivada de la función, es igual a menos 2. Entonces vamos a evaluar acá la primera condición. Aquí vamos a sustituir x por 0. C1 por Euler a la 3 por 0 más C2 por 0 por Euler a la 3 por 0. Esto nos debe dar igual a 3. Esto que está acá se cancela. Y aquí nos queda Euler a la 3 por 0, daría Euler a la 0. Euler a la 0 es 1 y 1 por C1 nos da C1. Entonces tenemos que C1 es igual a 3. ¿Listo? Ya tenemos C1. Ahora, para encontrar C2 derivamos esta función, para poder evaluar la segunda condición inicial. Entonces tenemos, al derivar esto sería, aquí la derivada de esto, que sería, dejamos la constante quietecita, y derivamos el exponencial, que sería el exponencial por la derivada del exponente, que es derivada de 3x, que es 3, más la derivada de este término, que es la derivada de un producto. Primero vamos a dejar aquí la constante quietecita, ¿vale? Y derivamos estas dos, el producto de x por Euler a la 3x. Entonces sería derivada del primer término, que es 1, por el segundo sin derivar. Entonces 1 por Euler a la 3x es Euler a la 3x, más, ahora dejamos el primer término, que es x quietecito, y lo multiplicamos por la derivada de Euler a la 3x. Derivada de Euler a la 3x es Euler a la 3x, y se multiplica por la derivada del exponente, que es 3. Entonces por eso aquí aparece este 3. Y ahora evaluamos, nos está x, colocamos 0, y eso debe ser igual a menos 2. Entonces 3 por C1 por Euler a la 3 por 0 más C2 por Euler a la 3 por 0 más 3 por 0 por Euler a la 3 por 0 igual a menos 2. ¿Listo? Entonces aquí miren, Euler a la 3 por 0 me da Euler a la 0, y Euler a la 0 es 1, y 1 por 3C1 nos da 3C1. Aquí noten que esto se cancela, esto nos da 0, por eso aquí está C0. Y aquí Euler a la 0 es 1, C2 por 1, C2. Y aquí el valor de C1, recuerden que nos dio 3, lo podemos sustituir. Entonces 3 por 3 es 9. Este 9 pasa aquí a restar y me queda menos 2 menos 9, que me da menos 11. Quiere decir que C2 vale menos 11. Y C1 vale 3. Sustituimos acá el valor de C1 y aquí el valor de C2. Y obtenemos la solución particular, que es esta: 3 Euler a la 3x menos 11 por x Euler a la 3x. Entonces si nosotros comprobamos esto en Symbolab, vamos aquí a modificar la ecuación diferencial. Aquí sería y''. Vamos a movernos hacia la derecha. Aquí sería menos 6y', y aquí más 9y. Borramos y escribimos más 9y. Y las condiciones iniciales, y de 0 igual a 3 y y' de 0 igual a menos 2. Y le damos enter. Y listo, ahí tenemos 3 Euler a la 3t. Lo único que cambia es que aquí utiliza la letra t. 3 Euler a la 3x menos 11 por x, que sería por t, Euler a la 3x. Listo, y de esta manera comprobamos el último ejercicio. Y así terminamos los 5 ejercicios. Espero les haya gustado, comenten qué les pareció y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.